Buenos días a todos. Gracias una vez más por estar con nosotros en este AMF, que es la actualización de los mercados financieros. Así que un día más con José. José, ¿cómo has estado? ¿Cómo? Bien, todo muy bien, gracias, con frío. Ah, Tenemos temperaturas muy bajas en Nueva York todavía. Ayer estuvimos en cero, ahorita estamos en -5 grados centígrados. wow. Y abrieron el Yankee Stadium hoy día para vacunación masiva, pero no hay vacunas. O sea, mejor Oh, dicho. wow. Digo, Nueva York sigue siendo el líder en temas de la pandemia y en vacunación. Ya se ha vacunado el 10% de la población. Somos 8 millones de personas en el Gran New York, en los 5 distritos, los boroughs, y somos 4 millones en Manhattan, pero se vacuna, la capacidad de vacunar es superior a la cantidad de vacunas. Tenemos un problema sistemático en Estados Unidos que no hay, está sucediendo lo que habían previsto todos los epidemiólogos, que no hay Mm, suficientes vacunas para los brazos que las necesitan. Por ejemplo, inicialmente yo tengo 60 años y estoy sano, entonces no, en la lista de prioridades me tocaba mayo, junio, ahora me toca agosto, septiembre. Dependiendo cómo mejore o no la cadena de logística, podría ser agosto, pero y hay una discusión si se va a vacunar a la masa crítica norteamericana a fines del verano, es decir, en septiembre, o más bien va a ser hasta febrero. Por ejemplo, las mismas, hay quejas por todos lados. Todo el mundo se queja de lo mismo, cuando en realidad estamos todos de nuevo en la misma tormenta. Si te acuerdas, decíamos eso, claro, Reinaldo, claro. en abril, mayo, junio, julio del año pasado. Probablemente los barcos no son los mismos, pero la tormenta es exactamente la misma. Ayer o antes de ayer llegaron finalmente las primeras vacunas a Perú. Ellos tienen la Sinopharm, la China, llegaron creo 150.000 vacunas, después de una serie de problemas monstruosos, ¿sí? Y los peruanos están muy descontentos porque acusan al gobierno de incompetencia. Hubo una cantidad de problemas administrativos, pero Colombia está exactamente en la misma situación. Argentina no, porque Argentina se dio cuenta pronto, las negociaciones con Pfizer son muy complejas y muy complicadas. Y las leyes peruanas y colombianas impedían firmar los acuerdos como Pfizer lo demandaba. ¿Sí? Y los argentinos, que se dieron cuenta rápidamente de lo que pasaba, ordenaron la vacuna rusa. Entonces se han Sí. empezado a vacunar más rápido. Y Bueno, hoy día, entiendo que a Panamá le está pasando lo mismo, ¿no? Y a por eso todos, eso es están decidiendo por la rusa, ¿no? Ahora, de, la rusa tiene de, la capacidad, José. sí, claro, todas tienen. O sea, de nuevo, volvemos al absurdo, Reinaldo, de que yo no creo que los chinos estén vacunando a sus chinos con veneno, ni los rusos a sus rusos con veneno. No, digo capacidad de respuesta, de cantidad. La eficacia no es la misma, digamos. O sea, las vacunas revolucionarias, las RMNA, que son la de Moderna y la de Pfizer, son extraordinarias. O sea, se está demostrando en Israel, ya está 60% vacunado, porque Israel hábilmente, inteligentemente, firmó un acuerdo con Pfizer muy temprano en el cual les proveyeron más vacunas que a nadie. Israel es un país de 9 millones de habitantes, si no me equivoco. Todo el mundo ha hecho servicio militar. La organización israelí es excepcional. Pfizer se dio cuenta de eso. Dijo que podemos vacunar a Israel más rápido que nadie, ¿sí? Ujú. Pero ¿qué le pidieron a Israel? Queremos hacer exámenes de sangre a todos los vacunados para medir la eficiencia de la vacuna. Israel dijo, hágale, ¿sí? Y Israel nos hizo problemas con los términos de Pfizer, que son duros, pero tampoco son nada del otro mundo. Recordemos que la vacuna no se vende a privados, solo se vende a gobiernos, ¿sí? Y Israel ya está vacunado al 60% y está demostrando eficacia de 98%, la de Pfizer. Y recordemos que son mRNA, son modificables, ya están trabajando en ayer se suspende la vacunación en un país de África y es la de AstraZeneca, que es una vacuna que ha sido complicada porque no está demostrando eficacia de cara a la variante sudafricana. Ese no es el problema ni de Moderna ni de Pfizer. Claro, el problema con esas son las que hay que guardar a temperaturas muy, pero muy bajas. Ya. Y entonces la rusa tiene ya en pruebas clínicas publicadas eficiencia bastante alta. O sea, estamos hablando, si no me equivoco, 92%.
10% puede ser, sí, Sí, eso no fue lo estoy que... seguro, pero es altísimo, o sea, y es muy eficiente. Y la China sí tiene niveles de 64, 72, pero es mejor que nada, ¿sí? Ya. Y Ahora, la pregunta es si empieza a pedir Panamá, Argentina, Venezuela, claro, no, ese anunció es 100.000, 100.000, o sea, el tema es la capacidad de respuesta. ese es el problema. Ya esta mañana me consultaba alguien desde Chile, porque ahora tenemos el turismo de vacuna en Chile y en Florida, y se están cerrando los venues. En Florida ya hay que probar residencia para Correcto. vacunarse, lo mismo que en Chile, porque Chile fue proactivo, tiene lotes mayores. Canadá es el que tiene los mayores lotes, y hay una crítica por qué Canadá tiene 150% de vacunas vis a vis su población. Canadá ha dicho que ellos se suplieron y que van a donar todas las vacunas que no necesiten. Ahora, ¿cuál hubiera sido la solución a este problema? Si la OMS vía COVAX hubiera hecho la coordinación global. ¿Por qué no sucedió eso? Porque Donald Trump se retiró de la OMS y retiró el financiamiento de la OMS y se retiró de la COVAX, que es el proceso de vacunación global. ¿Y qué sucede con Venezuela? Venezuela tiene una allocation de la COVAX de 1.3 millones de vacunas. Lo que tiene que probar, ya debe haberlo probado porque tenía esta fecha del 8 de febrero para confirmar su interés en ese 1.3 millones de vacunas, y había que modificar la sanción que impedía lidiar con los puertos venezolanos para que las vacunas lleguen a Venezuela. Que es por eso que se emite esa licencia de hace 10 días, 2 semanas, y por eso es que el gobierno colombiano anuncia, ayer o antes de ayer, la solución migratoria temporal para los venezolanos por varias razones. La declaración de Duque de diciembre que no iban a vacunar a los venezolanos fue muy mal recibida. El interés de la administración Biden en el tema venezolano y colombiano es cada vez más obvio. 3, con la licencia 30A de hacer delivery de vacunas de ayuda humanitaria a Venezuela. Probablemente parte de esa ayuda humanitaria se haga desde Colombia, ¿sí? Como se hizo inicialmente hace 2 años, ¿te acuerdas? Cuando la quemaron Correcto. en el puente, Correcto. pero esta vez legalmente, y Colombia no puede administrar esa ayuda si es que no legalizaba a los 1.7 millones de venezolanos que hoy día están en Colombia. Eso es más o menos el 34% de todo el exilio reciente venezolano, y casi la mitad, poquito más menos, de los venezolanos en Colombia son ilegales. Y Colombia ha decidido que es mejor legalizarlos y lidiar legalmente, o descubrimiento, ¿sí? Las estadísticas en Perú y en Colombia demuestran que la criminalidad que involucra a venezolanos es marginal vinculada a la criminalidad nacional. Qué maravilla, recién descubren el agua tibia, sí, la mayor parte de venezolanos son trabajadores en condiciones difíciles, muchos, pero no son delincuentes, sí. Y 2, que si no los legalizaban, la ayuda norteamericana con el nuevo USAID de la administración Biden no podía ser administrada. Mucha de la ayuda, como no puede llegar a Venezuela porque no hay relaciones, porque hay conflictos, se ha hecho. Se dice que se ha hecho, no nos consta en la administración Trump, pero en esta administración quiere ser más transparentes. Para hacerla hay que censar, legalizar, formalizar, ¿sí? Y esas vacunas que podrían llegar a Colombia tienen que ser administradas, tiene que haber un registro de venezolanos para que haya esos beneficios. Entonces todo se alineó, y además el gobierno Duque, después de haber sido socio carnal con la administración Trump, está portándose bien con la administración Biden. Ya. O sea, ese sería el trasfondo, digamos. Sí, sí, claro, es muy claro. Además, ya la discusión en Colombia es esa. Si uno quiere saber qué está pasando en Colombia, vayan y lean los medios colombianos. ¿Sí? O sea, no tiene sentido saber qué está pasando en Colombia leyendo medios peruanos o chilenos o argentinos. Toda la prensa está online. Ahora, Y hay... José, perdón, al tema de los mercados, que era digamos, el primer punto para avanzar con... Te tenía aquí, todo este tema de la anarquía que hablamos la semana pasada, ¿crees que se haya apagado, apaciguado, durará apagado? Como sucedió, se acabó, ¿sí? Y se demostró claramente que el mercado institucional tiene mucha más fuerza que el mercado anárquico. Los largos de Reddit no tenían ninguna capacidad de mantener esta cosa que se llama
el FOMO, Fear of Losing Out en inglés, el miedo de perder la tendencia. Y lo que mencionábamos desde el primer día, que Robin Hood, que ahora le dicen The Hood Robin, ¿sí? Porque roba a los pobres para hacer ricos a los ricos, tenían capacidad de que los protegió. Es decir, yo no entiendo cómo se ejerce la libertad quebrando, ¿sí? Y quiero ser libre y comprar GameStop a $600 la acción, que es lo que se decía en los foros de Reddit que iba a llegar a valer, y no pasó de 483. La acción sube 2000 y pico por ciento, cae casi 90%. Es decir, se pierden 9 décimos de lo que se ganó, ¿sí? Recordamos que cuando sube 2400 y cae 89, es 89 2400, es decir, casi todo lo que se ganó. Y el cálculo hoy es que los cortos perdieron 13.000 millones, pero los largos perdieron 130.000 millones. Es decir, mejor dicho, la pérdida de los largos es 10 veces, o puede ser, ¿sí?, la de los cortos, ¿sí? Y claro, como está fragmentado, no se siente. Entonces, el ataque al mercado, el asalto al mercado no ha podido ser sostenido, de la misma manera que el asalto al Capitolio no pudo ser sostenido. La anarquía en un país como este no funciona. Y ya queda claro, ya hay anuncios desde ayer que se están activando leyes que estaban pendientes en el Congreso. Por ejemplo, hay leyes sobre impuestos a las transacciones, ¿sí? Ya hay iniciativas de parte de los reguladores de supervigilancia, lo que se llama the gaming of stock markets, utilizar los stock markets como juegos. O sea, ya hay compañías que desarrollan juegos, que están desarrollando algoritmos para hacer los mercados. Y viene una serie de regulaciones en ese sentido. Y recordemos que el FINRA, la organización de los broker dealers, y la SEC tienen mucha lateralidad en términos de regulación, y esa regulación viene, ¿sí? Y viene una nueva regulación para plataformas como Robinhood en cuanto a recibir dinero de los intermediarios por venderles el volumen. Entonces el mercado está José, con... esta regulación que estamos hablando, y creo que los medios lo captaron así, ¿perdería fuerza como tal la aplicación? ¿Tú crees que Sí, cambia claro. todo su concepto y su modelo de negocio? Sin duda, o sea, el modelo sin cobrar por los flujos es insostenible. Recordemos que Robinhood no es la única que lo hace, pero es la que lo hace generalizadamente. El mayor ingreso de Robinhood viene por vender el flujo. Y Robinhood lo reporta, porque eso tiene que ser reportado, no como un número, no como un monto por acción, sino un monto por dólar, para ocultar la dimensión de lo que implican sus flujos de ganancias, ¿sí? Y si hay una modificación, el modelo de negocios de Robinhood es insostenible. Y volvemos a lo que decíamos desde un principio. Robinhood no gana dinero democratizando el capital, sino sumando pequeños inversionistas para ganar dinero con los volúmenes transados, motivando la transacción constante. Por eso es que no cobra fees. Pero como decía Milton Friedman, there's no such thing as a free lunch. No hay un almuerzo gratis. Siempre se cobra por algún lado, ¿sí? Entonces, esa modificación de ese modelo hace que Robinhood no vaya a ser la compañía, la capital, sigue siendo privada y se esperaba lanzarla pública este año, pero tiene una capitalización implícita casi de 12.000 millones de dólares. Habría que cuestionarse si eso funciona. El mercado hoy día arrancaba muy fuerte y está corrigiendo. Y todos los SPACs están subiendo. ¿Qué son los SPACs? Son los Special Purpose Acquisition Companies, creo que se llaman. Usted crea un fondo para comprar compañías sin determinar qué compañías se van a comprar, ¿sí? Los SPACs que siempre han existido, pero solo muy pocos inversionistas podían tener un SPAC. ¿Quién podía tener un SPAC? Un inversionista muy, pero muy reputado que dice, necesito dinero para comprar oportunidades, pero no sé qué oportunidades voy a tener. Entonces, denme el capital y con ese capital yo voy a adquirir compañías y vamos a ganar dinero. Lo que hace Warren Buffett con su propia caja, ¿sí? Pero con caja de terceros. En el último año se han procurado 71.000 millones más o menos en SPACs. Hoy día todo el mundo tiene un SPAC y los SPAC tienen que hacer el deployment, tienen que utilizar el cash en un periodo determinado de tiempo, si no, no lo pueden usar.
Y están comprando y Paliyapatiya, que es lo que le llaman el SPAC, ¿cómo es? El profeta de los SPACs, el Cristo de los SPACs, tiene como 7 SPACs. Y no es casual que Paliyapatiya sea el que aplauda a Robin Hood y aplauda el asalto a los mercados, la insurrección de los Redditors, ¿sí? Y además, Paliyapatiya ahora quiere ser gobernador de California, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con esos perfiles. Entonces, lo que se investigó de que ahora el CEO no está licenciado, el CEO de Robinhood, Sí, claro. ¿qué afectaría entonces en todo este entorno? No es ilegal lo que sucede. Él es el CEO del holding. Y el holding de Robinhood tiene un broker y tiene otras dimensiones. El head de broker sí tiene que tener la licencia, lo que se llama el Series 7, que es la licencia de broker dealer. Y además que cuando yo tenía mi licencia, las licencias además no son personales, tienen que estar aparcadas en un broker dealer. Si uno deja el broker dealer, pierde la licencia después de 2 años. Yo la perdí hace mucho tiempo. Y no solo vas a tener la licencia 7, que es la individual, hay que tener la 24, que es la estatal, y si uno es supervisor tiene que tener la 42. Yo tenía la 7, la 24 y la 42. Porque cuando uno tiene personal trabajando para uno, no es responsable de lo que hace su personal. Si uno de mis supervisados comete un delito, yo soy culpable con el que cumplió el delito. Por eso, ¿y eso qué me obliga la licencia? A vigilar a mi subalterno, ¿sí? ¿Me dejo entender? No tenía licencia y eso lo comentamos la semana pasada, cuando dio entrevistas en CNN y en CNBC. Yo decía, pero este tío no tiene idea de lo que es el mercado. ¿Por qué no tiene su licencia? El examen de la licencia es difícil pasarlo, pero es un examen que está diseñado para que uno no se le olvide la regulación jamás, ¿sí? Tiene varias partes, pero la parte más compleja es la de regulación, que hay que prácticamente memorizar las leyes, y la otra es sobre opciones, pero eso se aprende, eso no es tan complicado. Y uno descubre, entonces a uno se le graban las regulaciones de por vida, y era obvio que este señor, este muchacho, no entiende lo que es el mercado, ¿sí? Y ahora el mercado, ya hay audiencias en el Congreso convocadas para el 18 de febrero, ya se reunió la FED esta semana para discutir el tema, y ya FINRA va a tomar iniciativas, y digamos que se ha contenido la rebelión. Lo que sí es cierto es que la aparición de estos nuevos inversionistas, day traders, que están buscando soluciones además a sus problemas económicos personales. Recordemos que la situación se está deteriorando, por eso esta fiebre de SPACs esta mañana, y están comprando realmente, lo que hacen los SPACs, están listando a las compañías vía estos instrumentos, porque los SPACs están listados en bolsa. Entonces yo compro una compañía no listada en bolsa, le incorporo al SPAC y la hago pública de pronto sin pasar por el proceso de lo que es una IPO. Y se están comprando cosas muy extrañas. Esta mañana CNBC hablaba de una inversión millonaria o millonaria en una compañía que está desarrollando autos que vuelan. Ok. La compañía no da ganancias. Ok. Tiene unas ventas marginales. Ok. Como Nikola, ¿sí? Las únicas ventas de Nikola eran las baterías que instalaron en la casa del CEO para tener energía solar. Ok, y Nikola llegó a valer, no me acuerdo cuánto, ¿sí? Está sucediendo lo mismo con los SPACs, y eso se llama... Claro, José, pero digamos, eso lo que quiere decir es que esta red social, este Reddit, que seguirá, porque tú puedes regular todo lo que estamos hablando, puedes regular Robinhood, puedes, digamos, ajustar leyes, que es una de las cosas que posiblemente estarán haciendo, pero la red social no la vas a bloquear, no la puedes controlar, o sea, todo ese cúmulo de personas que Lo que además no estás bloqueando, o sea, digamos, ¿cuál sería el Reinaldo, concepto? la regulación. Estás regulando la ley del 34, ¿sí? Que se establece después del colapso del 29 y del 33. Recordamos que tenemos un gran crash el 29, pero el sistema colapsa el 33 cuando 4 años después el mercado anuncia, ¿sí? Y en el 33 hay una gran crisis financiera, que es donde empieza la Gran Depresión, ¿sí? Entre el crash del 29 y la crisis financiera del 33, pasan 4 años. Y el mercado no se recupera sino como en 15, 20 años. ¿Sí? Recordemos que recuperarse la burbuja de los .com tomó casi 20 años.
El Nasdaq se recupera el año pasado, 20 años después de colapsar en la burbuja del .com. Y eso es, lo que hay es una disociación entre el mercado financiero y la economía real. Y eso empieza a ser delicado, ¿sí? Cuando la tasa del bono de la nota del tesoro a 10 años se abre, ¿sí? Y las materias primas siguen subiendo porque ahí sí hay un respaldo físico, ¿sí? De cara a lo que pueda o no suceder en los próximos 3 o 5 años. Y de cara a lo que se llama la transformación energética y la minería inteligente para una economía verde. Pero las acciones, particularmente los SPACs, ¿sí? Y el deployment de este capital, además de cara a lo que estamos viendo en los resultados de los bancos. Los bancos que tienen banca de inversión siguen ganando por trading y los que no tienen banca de inversión no están tan bien. Y hay bancos que están reduciendo sus provisiones porque sobreprovisionaron y eso mejora los resultados, pero no termina, ¿sí? Y de la cara de la economía real tenemos una urgencia de la administración Biden de aprobar el paquete fiscal con o sin los republicanos, porque hay una urgencia de que las cosas no están bien. Recordemos que las anuencias para las hipotecas de las casas se acaban en abril. Las anuencias para evitar los desalojos de los inquilinos que no pueden pagar sus casas se acaban en marzo. Los cheques, el paquete fiscal de noviembre se acaba en marzo, ¿sí? Muchos de estos muchachos que han invertido y especulado son los que recibieron cheques y no sabían qué hacer con el dinero, pero ese dinero se está acabando y ya lo perdieron en GameStop, ¿sí? Sin hablar O de sea, los taxes. sin hablar de los taxes que tienen o no que pagar. Claro. ¿Y qué es lo que mejor que se le ocurre a Elon Musk? Anunciar que ha comprado $1.500 millones en Ese es el Bitcoin último punto. con la caja de Tesla. Vamos a ver la caja de Tesla. Eso equivale. Ese era mi último punto, porque volvemos a lo mismo. Pero es Sale parte de lo mismo, lo pero tira eso un Twitter equivale. y entonces revoluciona todo y compra. Pero vamos a verlo en contexto. Eso equivale al 10% de la caja de Twitter. La discusión ayer era cuál. De Cripto Tesla, de Tesla. y de Tesla, cripto y contabilidad. Tú que eres contador y sabes esas cosas de impuestos. El cripto es un asset intangible y es extremadamente volátil. Y recordemos que nadie puede determinar el valor de Bitcoin. No hay forma. Como el oro. El oro vale lo que el mercado dice que vale. ¿Sí? Y se ha tratado de valorar el oro por décadas, comparándolo a la plata, al petróleo. No hay forma, el oro no tiene una utilidad, no paga un dividendo, no es un activo financiero, es un activo físico, ¿sí? Entonces el oro, whatever, ¿sí? Y lo mismo pasa con el Bitcoin, me pueden decir lo que quieran, el Bitcoin no tiene valor tangible, es un intangible, ok, ¿sí? Y el día que los bancos centrales lancen sus propios criptos, Bitcoin puede valer nada, ¿sí? Que eso es lo que pasó con los .com. Los .com se adelantaron a la infraestructura tecnológica, a los usuarios y quisieron retar. Esa fue otra rebelión a los intereses de los retailers existentes y no pudieron. Acabaron con ellos y tomó. ¿Y quiénes sobrevivieron? Amazon. Muy pocos los que entraron al final, los que no se beneficiaron de la ola, esa fue la bendición. Y eso es lo que construyó, fue una compañía de logística e infraestructura, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo contabilizas, Reinaldo, en el balance de Bitcoin? ¿Cuánto vale Bitcoin? ¿Y qué pasa? No, es que ahora está en 40.000 y va a valer 600.000. ¿Y si se cae a 30? ¿Cómo contabilizas eso trimestre a trimestre? ¿Sí? Y lo otro es que recordemos que el ESG, que es la inversión en medio ambiente, social y gobierno corporativo, que está primando y es cada vez más grande y va a ser mucho más fuerte en términos de la economía verde y es muy institucional, empezando por BlackRock, el fondo más grande del mundo, ¿sí? Los medioambientalistas odian el Bitcoin. ¿Por qué? Porque para producir un Bitcoin tienes que consumir tanta electricidad que equivale a quemar no sé cuántos galones de petróleo y contaminar el mundo y contribuir al calentamiento global. ¿Sí? ¿Me dejo entender? It doesn't make any sense, se dice en inglés. Y por otro lado, porque ya Musk ha tenido problemas anteriormente cuando dijo que iba a deslistar a Tesla
y la iba a retirar del mercado y lo anunció por un tweet sin haber hecho los reportes adecuados con la SEC y terminó pagando una multa de $20 millones. Y ya hay una investigación de la SEC para indagar por qué él primero apuesta por Bitcoin y después por Dogecoin, ¿sí? Y después anuncia que han comprado criptos, ¿sí? Y dos, ya hay una protesta de la Junta de Tesla en función de qué se tomó esa decisión y si se consultó o no a los accionistas. Y recordemos que Tesla entra al S&P en los últimos 2 o 3 meses porque finalmente da resultados netos. Uno no puede estar en el S&P dando pérdidas, ¿sí? Y la pregunta es si este tipo de movimientos contribuyen o no a fortalecer los resultados de la compañía en un contexto en el cual las grandes automotrices ya están anunciando todas de que para el 2035 van a dejar de producir automóviles de combustión interna. Con lo cual, Tesla va a tener una competencia muy grande y cuando los grandes realmente se involucren en producir automóviles eléctricos, el futuro de Tesla no está completamente asegurado, ¿sí? Entonces, en ese contexto, movimientos como el de Musk, pueden ser no tan brillantes como inicialmente se podría pensar. Bueno, José, llegamos al tema esperado también por el Telegram, que tenemos bien dinámico. ¿Qué te pareció la aprobación del Senado ayer y cuáles serían los siguientes pasos que tenemos de aquí a los próximos días, ¿no? Con un Senado más demócrata, en este caso de Trump, que la tiene bastante complicada, ¿no? La opinión generalizada ayer fue que los abogados de Donald Trump fueron un absoluto desastre. No pudieron argumentar lo que aparentemente querían argumentar, ¿sí? Se vota por la constitucionalidad de la medida, es incuestionable hoy. Recordemos que esta es la segunda vez que se vota la constitucionalidad. ¿Por qué segunda vez? Porque primero fue una moción cuando recordemos, la Cámara de Representantes acusa y el Senado se convierte en corte, ¿sí? Y todos los senadores juran como testigos de un juicio, en el cual los representantes de los acusadores de la Cámara son los que plantean el caso, son los fiscales, y Donald Trump nombra abogados que lo defienden. ¿Sí? Y entonces, en el momento en que llegan los artículos de acusación al Senado, hay una moción. Hay una moción de los republicanos para votar por la constitucionalidad. Si hubiera habido mayoría republicana, ni siquiera se aceptan los artículos de acusación. Y en ese momento se vota, recordemos que son 50-50, el voto dirimente es la vicepresidenta Harris. Se vota y son 55 contra 45. Por lo tanto, procede el juicio. Y ayer hay una moción previa, que es una moción previa. Antes de que empiece el juicio, hacemos una moción legal sobre la constitucionalidad del proceso. Si se puede o no acusar a un presidente que ya no es presidente, recordamos que es un juicio político, no es un juicio civil ni penal, político, ¿sí? Si se puede o no emprender el juicio político a un presidente que ya no es presidente, porque la sentencia de culpabilidad implica que vacar al presidente. Y en este caso, invocar la enmienda 14 creo que es impedir que Donald Trump vuelva a hacer política. El argumento de la acusación de los fiscales es muy sólido. Quien lidera la acusación es un diputado que es un constitucionalista con una trayectoria muy importante. Y los abogados demuestran ser muy pobres y los demócratas ganan un voto. Y el voto es, en lugar de ser 55 contra 45, es 56 contra 44. ¿Sí? 56 contra... ¿Es importante? Sí, porque ganaron un voto. Ya no les faltan 12, les faltan 11 para condenar. Y la clave, y se decide, después de que se vota ayer, que se proceda al juicio. Entonces se programan 2 sesiones de 16 horas cada una, lo cual implica que vienen 4 días de procedimientos, ¿sí? Por lo menos, asumiendo que son 8 horas
diarias, puede ser más, lo pueden terminar en 2 días en lugar de si trabajan 16 horas, veremos cómo viene el proceso, pero por lo menos estamos 4 días de juicio y ahí se decidirá si se llama o no a testigos y se continúa. ¿Cuál es la diferencia del impeachment de hace un año? Que la agenda la controlaba el Partido Republicano en enero del año pasado y se decidió no llamar testigos. Hoy día la agenda la controla el Partido Demócrata y el procedimiento lo controla el Partido Demócrata. Y ahora sí se van a argumentar los méritos o no de la acusación. Ahora, de esos 44 republicanos que votan por la inconstitucionalidad, el consenso asume que va a ser muy difícil ganar esos 11 votos que quedan. Pero eso no es necesariamente así. El voto más importante es el de Mitch McConnell. Mitch McConnell, que es el líder de la minoría republicana en el Senado, es realmente el jefe, y lo ha sido en los últimos, no sé, 12, sí, 16 años. Ha sido el jefe del bloque republicano en el Senado con un poder absoluto. Y sin Mitch McConnell, la administración Trump no hubiera podido hacer lo que hizo, ni se hubiera salvado del impeachment. Mitch McConnell, que dice, antes de que empiece el proceso, que Donald Trump sí cometió faltas que son impeachable. Impeach no tiene una traducción muy clara en inglés, se puede en español, se puede traducir como interpelación, pero no es necesariamente lo mismo. Después dice que cada senador debe votar con su conciencia. Después vota por la constitucionalidad en 2 oportunidades, ¿sí? En la moción y en la cuestión previa. Vuelve a decir ayer, después del proceso del día de ayer, que no ha tomado una decisión todavía sobre su voto y les dice a los senadores que voten con su conciencia. Y todo el mundo dice, pero si votó por la inconstitucionalidad, ¿puede votar por culparlo? Sí, claro, él es un testigo en el proceso, puede convencerlo la acusación y no la defensa. Uno puede cambiar su voto y lo que está haciendo Mitch McConnell es un político, está tomando decisiones políticas, está sumando y restando si le interesa o no, le conviene o no para su cuota de poder o no, para las elecciones de medio término en 2 años, quedarse con Trump o no quedarse con Trump si la base de Trump se diluye, que se está diluyendo a una velocidad impresionante y muy rápida, ¿sí? El 54, 56, 58% de la población piensa que Trump debe ser declarado culpable, el 34% no. Los QAnons, los fanáticos de Trump son cada vez menos, ¿sí? Entre CNN, hoy día CNN duplica el rating, la audiencia de Fox. El segundo ya ni siquiera es Fox, es CNBC, MSNBC, ¿sí? Fox viene de tercero, por eso echan a Lou Dobbs, y eso es lo que está calculando Mitch McConnell. Si Mitch McConnell vota culpable, se jala por lo menos a 1/3, si no 2/3 de los republicanos en el Senado, si no más. Si Mitch McConnell vota culpable, se acabó. El juicio es culpable y lo que sucede con Donald Trump es que no puede volver a tener ningún rol político en la historia en los Estados Unidos. Y hoy día el GA, el AG, el fiscal general de Georgia, anuncia que va a iniciar una acusación penal contra Donald Trump por la llamada que hizo al gobernador y al secretario de Estado para alterar los votos. Entonces, Donald Trump ya tiene una investigación penal en New York por cuestiones fiscales. Hay una investigación en proceso en Washington, D.C., del fiscal general de Washington, D.C., por su participación en el asalto al Congreso. Y hay una investigación, el inicio de un proceso penal en Georgia por interferir en el proceso electoral. Es decir, el problema de Donald Trump no se va a acabar con el impeachment. Y lo decían ayer los historiadores y antes de ayer. No paramos en noticias en Estados Unidos. Es una cosa agotadora, Reinaldo. Es decir, no podemos descansar porque... sí, y además las noticias empiezan a las 4 de la mañana y terminan a las 4 de la mañana al día siguiente. Y lo que decían los historiadores, que es lo que decía Lincoln, ¿por qué hay que tener un juicio público? Porque hay un testigo que no está en el Capitolio, que es la opinión pública. Y que el juicio es de cara a la opinión pública, así lo declaren inocente o culpable, esa opinión pública está observando y las consecuencias van a ser posteriores y esa opinión pública presiona. Un McConnell va a tomar una decisión basado en que si pierde o no a sus votantes y si pierde o no una reelección en la que puede estar interesado o no en los próximos 2, 4, 6, 8 años, lo que quiera seguir siendo senador.
Por lo tanto, si bien todo parece indicar que Donald Trump podría no ser declarado culpable, tampoco está completamente definido. Y todo eso en virtud de, estamos hablando del mercado financiero, la disociación entre la economía real y lo que está sucediendo. El mercado está obsesionado con los SPACs, con los Redditors, con si se aprueba el cheque o no de $1.400. Es lo que más le preocupa al mercado, porque de esos $1.400, alguna parte va a la bolsa si es que el ciclo anterior funciona de nuevo, pero no lo sabemos con las pérdidas que se están dando en ciertas acciones con los day traders. Está preocupado con las vacunas, que como hemos dicho no van necesariamente bien, aunque tampoco van mal. Está preocupado con la reapertura, que no va muy bien. Y en la economía real están sucediendo otras cosas. Y yo lo volvemos a repetir, porque es importante mencionarlo. Y en AMF, como siempre hemos dicho, yo naturalmente mi filosofía siempre ha sido de preservar el capital y no de especular. Yo no soy un analista que promueva la especulación. Hay muchos que promueven la especulación, porque hay que ser muy cautos, lo que está diciendo hoy día la SEC. En última instancia, el mandato del regulador es proteger al pequeño inversionista. Y cuestiones como Reddit, el gaming de las inversiones no protegen al pequeño inversionista. Y viene una regulación nueva la regulación se ha distanciado, no estamos protegiendo al pequeño inversionista. Por eso nosotros no hacemos asesoría de inversión directa, por eso no recomendamos acciones. Y la gente me dice, pero te perdiste el rally de GameStop. Sí, claro, me hubiera encantado participar personalmente. ¿No? La platica nunca hace daño, pero cuando uno especula, y cuando no, no. ¿Sí? Lo mismo con el Bitcoin. O sea, yo entiendo que hay gente que ha hecho muy, muy buen dinero con Bitcoin, los felicito, me alegro mucho, pero hasta que no se puede determinar el valor, digamos que la filosofía mía personal, la nuestra, es la de Warren Buffett. We are value investors. Invertimos en fundamentales, en cosas que tienen sentido. Como Apple. Apple siempre fue, yo vengo diciendo hace casi que 7, 8 años, si compras Apple no lo vendas. Esa es una acción que no hay que vender nunca. ¿Por qué? Porque eso sí tiene sentido. ¿Sí? Y además corrige en función del negocio de Apple. Mientras que en otro tipo de acciones hay mucho de especulación. Ya. José, te tenía una lámina ahí que no sé si la lograste ver de mercado. No, ponla. Con tres puntos que sería China, Venezuela y Panamá. Un poco porque la semana pasada no tocamos en profundidad China y con digamos, esas expectativas del manejo de Biden, lo que ha asomado con temas ya de su manejo internacional. ¿Qué estás visualizando para el que está en Estados Unidos y el que no está en Estados Unidos, obviamente, con todo este movimiento que pueda tener China en relaciones comerciales con Estados Unidos? Hay que hacer una lectura estratégica de la política internacional norteamericana en la administración Biden en virtud de la agenda doméstica que es prioritaria. Recordemos lo que siempre dijo Biden, cuáles son sus prioridades. Primero, la pandemia desde el lado de la salud pública. Vacunación, vacunación, vacunación. Y ya queda claro, y va a quedar claro en todo el mundo, que si no nos vacunamos no nos reactivamos. ¿Sí? Lo segundo es el rescate fiscal, que eso también está en discusión y ya la administración tomó la iniciativa de ir por su cuenta si los republicanos no los apoyan. No van a caer en el juego en que hicieron caer Obama, ¿sí? Y Biden sabe, y Biden es un tipo muy gentil, pero es muy rudo políticamente hablando, porque tiene una práctica de 44 años en Washington. Lo tercero es la mala distribución del ingreso, la inequidad en la distribución del ingreso que va a tratar de realinear. Y el cuarto es el medio ambiente. Él da su primera presentación en Foggy Bottom, como se llama el Departamento de Estado en Washington la semana pasada, y hay que ver, aquí yo voy anotando todo, tú sabes, Reinaldo, yo soy maniático, si no me olvido, ¿sí? ¿En qué orden habla en esos 20 minutos que habla en la sala Franklin? Además, los símbolos de Biden hay que tomarlos muy en cuenta. ¿Por qué lo hacen en esa sala? Porque Benjamin Franklin fue el primer enviado norteamericano, el primer diplomático norteamericano a Francia a buscar préstamos que permitieran consolidar la independencia. Y además que después sirvieron para que Francia financia la compra de... ¿Fue Francia? No, fue Inglaterra. Pero... y es clave porque es la política externa, es el fundador de la política externa norteamericana, Benjamin Franklin.
Y Biden habla en este orden: Yemen, Rusia, Irán y China. Y ahí, creo, por ahí vienen las prioridades de la administración. Yemen, que es un tema de derechos humanos, que además cuestionan la venta de armamentos a países del Medio Oriente. Rusia, evidentemente por la intromisión rusa en las elecciones norteamericanas anteriores y el constante hackeo y la situación del opositor en Rusia recientemente detenido. Irán, porque viene la negociación y ahí hay un ballet bien interesante en donde dice la administración que las condiciones no han cambiado hasta que Irán deje de procesar uranio, y Irán dice, pero si nosotros no hemos cambiado el plan, los que lo violaron fueron Estados Unidos, pero ya la negociación empieza. Y China. Hay una cosa que dice Biden, no ese día, sino después, que él no cree que China vaya a ser democrática jamás. Estoy parafraseando la frase. Y le dicen, ¿pero eso qué significa? ¿Que se enfrentar? No, significa que no van a ser democráticos, pero eso no significa que colaboremos. Y ya lo ha dicho el secretario de Estado, que vamos a competir, pero tenemos que colaborar. ¿Sí? Y lo que repite sistemáticamente la administración, y vamos a hacerlo todo de cara a nuestros socios y aliados. Y eso se refiere a Europa, porque el bloque europeo norteamericano son el bloque de consumo más grande del mundo, sin el cual China no existe. Y recordemos lo que dicen, el lenguaje diplomático es súper interesante. Los chinos dicen ya formalmente que Estados Unidos es el poder hegemónico global, pero nosotros somos la segunda economía. Y los norteamericanos de este lado dicen China es la segunda economía. Y se están realineando las piezas en algo que es prioritario, pero no es urgente, de cara a lo que hemos hablado. Y por ahí vienen las cosas. Y además China... Lo que sí tenemos claro es que no hay confrontación. No, Digamos. va a haber competencia, va a haber crítica, pero y además yo creo que se va a establecer muy claro lo que le dijo Xi Jinping a Obama. Xi Jinping le dice a Obama, los derechos humanos son una imposición cultural de Occidente, y a los occidentales, tan vinculados a los derechos humanos, particularmente después del Holocausto y las guerras sucias latinoamericanas, nos sonó muy fuerte. Pero leámoslo desde la perspectiva china, ¿sí? Nuestra noción de derechos humanos occidental y cristiana no es necesariamente la de los chinos. Y eso es más o menos legítimo desde la perspectiva china. Ahora, no es que los chinos no se vayan a adecuar al sistema. Lo que están diciendo, nuestra perspectiva es otra, y lo tienen que asimilar en un mundo que cada vez se globaliza más. Pero lo que están pidiendo y lo que siempre han pedido es un respeto de cara a su visión del mundo y su posición en el mundo. Y China va a ser cada vez más importante, porque si bien se robaron un montón de tecnología en el pasado, ya no necesitan seguir robándosela. Y si bien era un país de obreros hace 10, 15, 20, 30 años, ya es un país cada vez más de clase media. Y si bien antes podían contaminar su aire con carbón, ya no lo pueden seguir contaminando. Entonces, todas estas piezas se están moviendo y China sigue creciendo. La década que viene es una década asiática, tomando en cuenta China, el sudeste asiático y la India. Es lo que crece y lo que va a seguir creciendo. Que para América Latina es complejo y complicado, porque nosotros no crecemos como los chinos ni como los hindúes, y seguimos sin encontrar una fórmula para ser más productivos, que es lo que tenemos que encontrar para ser relevantes. Y viene una competencia, además ya es público, se anuncia, en Perú hay un yacimiento que se llama Falchani, que es probablemente una de las minas de litio más grandes y más importantes del mundo, pues es litio en roca. El litio por lo general se saca en salares. Y eso era una inversión canadiense-sudafricana, y la acaba de comprar una compañía norteamericana en las últimas semanas, una compañía de Nevada. ¿Por qué? Y por qué hay una promoción de los Estados Unidos a que eso suceda, porque esa era una mina que podría haber sido comprada por intereses chinos. Y a los Estados Unidos les interesa mucho asegurar supplies de litio, particularmente por el desarrollo de plataformas de automóviles eléctricos. O sea, eso va a ir sucediendo. Es una competencia, pero va a ser una competencia sin tarifas, sin confrontación. Y lo mismo creo en términos de Rusia. Van a ser duros con Rusia, pero sin ser
Creo, y lo mismo con Irán, y va a suceder lo mismo, y ya hay una indicación pasando el tema de Venezuela muy claro de cara al tema venezolano. Sí, hay una cosa que yo le repito a todo el mundo, que dijo, hay que leer quién dice qué y cómo lo dice, ¿sí? Hay dos voceros importantes autorizados, la vocera de la Casa Blanca y el vocero del Departamento de Estado, ¿sí? Y hay Estamos terceros, entrando en Venezuela, ¿no? Estamos entrando estamos en el punto entrando en de Venezuela. Venezuela, hay Ok. terceros y cuartos voceros que hay que leer, y además las declaraciones diplomáticas o de voceros hay que leerlas entre líneas. No se dice lo que se dice, sino cómo se dice, ¿sí? Y en qué contexto se dice. Y en ninguno de los casos han dado declaraciones voluntarias de Venezuela, siempre han sido respuestas a periodistas. Y la vocera de prensa de la Casa Blanca es muy clara. Cuando le pregunto a un periodista sobre Venezuela, hace ya como 2 semanas, este gobierno solo tiene 3 semanas al día de hoy. Recordemos que parecen años, pero son 3 semanitas. Y ella dice, le preguntan sobre Venezuela y le dice, mire, aquí tengo 4 líneas que se las voy a leer. Y las lee, las lee, o sea, las lee, y dice, hasta que no se tomen decisiones no tenemos otra declaración que esta. Que es lo mismo que dice el vocero del Departamento de Estado en 2 ocasiones, con distintas variaciones. Uno sobre ayuda humanitaria ayer, y cuando le preguntan sobre Venezuela, cuando él dice, que es lo mismo que dice Blinken a ¿cómo se llama el senador por Florida? A Marco Rubio, Marco Rubio. Rubio, Ajá. ¿sí? Son declaraciones muy gaseosas todavía. Y además todos reconocemos, entendemos, o sea, todo es en pasado, porque no han tomado decisiones efectivas todavía. Y hay una coletilla que es la que hay que decir, vamos a tomar decisiones en conjunción con nuestros aliados y nuestros socios. ¿A quién se refiere? Fundamentalmente Europa, en primera instancia. En segunda instancia, el Grupo de Lima. Pero recordemos que el Grupo de Lima ya es otro Grupo de Lima. Vizcarra no es presidente, hay elecciones en Ecuador. O sea, el Grupo de Lima, para cualquier efecto práctico, se ha desmembrado. ¿Sí? Ya. Y su realineamiento está en camino y no está muy claro. Por eso es que Colombia toma la decisión que toma, por eso es que el presidente interino de Perú manda tanques a la frontera, por eso es que ayer el presidente de Chile dice que no van a tolerar inmigrantes ilegales venezolanos y deportan a 100 venezolanos que están en la frontera. ¿A dónde los van a deportar? No sabemos, ¿sí? En Porque teoría no a hay grupo. Venezuela. En teoría a ¿Perdón? Venezuela. En teoría a Venezuela. No hay, pero me dejo entender, las posiciones están muy en movimiento. Y cuando hablan de sus interlocutores, no necesariamente están hablando del gobierno virtual. Y Ah, ayer, para sumar ruido a la discusión, se publica un reporte eso. de la GAO, Claro. que es el GAO es la Contraloría, aquí no hay una Contraloría como tal, pero es la Contraloría, lo que llaman el Government Accountability Office, que es la oficina que audita las acciones del gobierno para ver si funcionaron o no funcionaron. Este reporte se solicita al GAO vía legislativo en mayo del año pasado para ver si las sanciones contra Venezuela han sido efectivas y eficientes para ambas partes. El GAO no solo pide ver qué ha pasado en Venezuela, sino qué nos ha pasado a nosotros. O sea, en qué medida las sanciones pueden o no haber afectado a los Estados Unidos. Y el reporte dice dos cosas. Y es publicado por Mix, que es el nuevo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Hay que recordar que Mix fue parte del grupo de Boston cuando Nicolás Maduro Moros estaba en la asamblea, sí, se conocen personalmente, ya donde se sabe tuvieron una buena relación, años, ya estamos hablando de una cosa como de hace 15 años, sí. Y el reporte dice lo que es obvio, ya solo había medido Francisco Rodríguez, que las sanciones deterioran aún más las condiciones en Venezuela, no son la causa, pero eh, generan, especialmente con lo que es las sanciones de segundo nivel a la exportación de petróleo de Venezuela y la compra de derivados y gasolina en los Estados Unidos, que tienen implicancias en términos humanitarios y lo miden, están los cuadros, los números, o sea, eso está medido y tomó casi un año, un poquito menos, hacerlo. Y dos, que las sanciones no han tenido un impacto real en la industria de petróleo en los Estados Unidos, ¿sí? Y hay una declaración del Departamento de Estado que obviamente quiere temperar
inmediatamente después de que sale el reporte del GAO y que es hecho público por Mix en la Cámara de Representantes para temperar lo que acaba de decir, porque sale el vocero, y esa es la declaración del vocero ayer que dice, pero vamos a incrementar la ayuda humanitaria. Y por eso Colombia toma la decisión que toma, porque la ayuda humanitaria tiene que llegar vía Colombia, que tiene el 34% del éxodo venezolano. Entonces todo está muy atado, pero no se han tomado decisiones todavía. Y curiosamente, no se habla de Venezuela directa, formal, abiertamente todavía, lo cual implica que Venezuela es importante. ¿Me dejo entender? Cuando no se habla de un tema es porque ese tema está en proceso, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta que la administración está siendo muy cauta de cara a una serie de variables. En todo este proceso hay una noticia que pasa percibida. Bukele, el presidente de El Salvador, decide hacer un viaje a Washington por su cuenta, ¿sí? Y cuando llega a Washington no lo recibió nadie, solo Almagro, ¿sí? Ahora, Almagro ya está muy marginado en Washington con la nueva administración porque obviamente alineó todo su capital político con la administración saliente, y Bukele pide citas, incluso con Juan González en el Consejo Nacional de Seguridad, que debería recibirlo, y Juan González no lo recibe nadie. Y le dicen, pero yo soy el presidente de El Salvador. Bueno, muy bien, pero no lo hemos convocado. Las visitas de Estado son oficiales, se acuerdan, se discuten. No es que usted viene y porque está aquí lo tenemos que recibir. Eso sucedía con Trump, pero no sucede en esta administración. Eso es una administración de procesos. Y en esos procesos, el tema venezolano es prioritario, pero no es fundamental de cara a todas estas prioridades de las que estamos hablando. Ya, bueno, el último punto, no sé si tenemos tiempo rapidito de hablar de Panamá, que bajan la calificación de Panamá y teníamos Y bajan la calificación de 3, 4 créditos y uno de ellos pierde el grado de inversión. Vinculados, o sea, son, si no me equivoco, son casi todos cuasi soberanos. Son 3 o 4 que les bajaron el rating. Hay las calificadoras siguen viendo con cierta, no, yo no diría temor ni alarma, pero están enfocados en el deterioro del balance fiscal panameño. Recordemos que Panamá, probablemente la economía panameña se contrajo el 17% el año pasado, con lo cual se habría contraído más que Perú, que parecía que era el país con mayor contracción en América Latina el año pasado, a niveles del 14, 13, 15%. Panamá parece que se contrajo mayor, se endeudó. El problema es que Panamá es un país pequeño, por lo tanto su endeudamiento ya está llegando a niveles que empiezan a afectar la capacidad del crédito. Y volvemos a hablar que hay una observación pero muy enfocada en los créditos modificados de la banca. Toda América Latina y en los Estados Unidos se están modificando los créditos. Eso, se están pateando los créditos hacia adelante en mejores condiciones o no. Lo que está sucediendo con las hipotecas en Estados Unidos. O sea, y por eso los bancos están provisionando. Y no sabemos si sobreprovisionan o subprovisionan. Pero en el caso panameño singularmente es singular porque los créditos provisionados, los créditos modificados no se están provisionando en los balances, ¿sí? Entonces, como que están como estaban cuando se congelaron y nadie sabe cómo van a estar cuando se descongelen. Y los créditos modificados se patearon de septiembre a diciembre a junio y ya se habla de patearlos a diciembre de este año. Y el gran problema es que como Panamá no tiene un banco central, si la banca tuviera un problema sistémico estructural, no hay forma de rescatarla con emisión monetaria que se paga en inflación, se reduce el peso real de los pasivos en los balances, es una contraparte, sino que la única forma de asistir a la banca sería con endeudamiento público, y la capacidad de endeudamiento es limitada. En un momento dado que el tráfico por el canal ha caído 25%, se puede o no recuperar, pero no es suficiente para atender todos estos temas. Y justo ayer leía sobre el tema, está sucediendo en la India, es curioso, y le comentaba a alguien vinculado al tema que si lo que está tratando de suceder en la India, porque alguien me decía, hay que crear malos bancos y buenos bancos. Eso sucede cuando es un solo banco. ¿Cómo lo haces? Cuando es todo el sistema financiero, que además en el caso panameño es vital, porque recordemos que la actividad más importante en términos de generación de empleo en Panamá es la construcción.
Y la construcción depende del financiamiento bancario para las hipotecas. Es decir, todo está más o menos vinculado. Ok. Bueno, cumplimos la agenda una vez más, José. Creo que nos pasamos otra vez unos minutitos, pero creo que valió la pena. Seguimos entonces, como todos, a invitar al Telegram a los que no están incluidos. AMF, actualización de mercado financiero, así lo consiguen en el Telegram y seguimos la discusión por allí. Nos vemos el próximo miércoles, José, una vez más. Así que muchísimas gracias. Vale, Y sí, siempre en lo que aliviemos la agenda nos volvemos a los 45 minutos. Lo que pasa es que son muchos temas unos encima de los otros. sí, vamos a afinarla. Bueno, muchísimas gracias, José, una vez más. Vale, encantado, un placer siempre.